En Demos queremos difundir las novedades en las investigaciones demográficas. Platicamos con quienes las realizan y nos cuentan el cómo, el qué y el porqué de la mera sociodemografía. Es un diálogo entre estudiantes y profes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM con los protagonistas del quehacer demográfico en México y América Latina. Pensar en población y derechos parece una obviedad, porque ambos se necesitan para coexistir. Pero lamentablemente, los derechos no están en igualdad para todas las personas, grupos sociales y contextos. Es decir, con el paso del tiempo hemos visto una lucha necesaria y constante por nuestros derechos. Más allá de esta lucha, nos encontramos con un desafío demográfico, el crecimiento poblacional, el cual se puede ver desde dos aspectos: general, la población total, y particular, grupos quinquenales. Dicha especificidad trae consigo nuevos retos en términos de desarrollo, escolaridad, mercados de trabajo, derechos laborales y del retiro o jubilación, entre otras. En este sentido, la demografía social nos ayuda a comprender e intentar cuantificar el impacto o cobertura de los derechos humanos a partir del análisis estadístico de diferentes encuestas o censos, como es el caso de la deserción escolar, por falta de recursos económicos, desagrado u otros intereses. En este episodio, Ana Escoto, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y responsable del proyecto Demos, junto con Stephanie Alarcón, estudiante de maestría en Demografía Social de la misma institución, conversan con nuestro invitado, el demógrafo Mauricio Padrón, investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que tiene como temas de interés mercados laborales, población y enfoque de derechos, exclusión social, vulnerabilidad y no discriminación. Hola Mauricio, qué maravilla tenerte en este episodio sobre población y derechos. Tenemos que recordar que la población que nosotros estudiamos en demografía está conformada por individuos y esos individuos tienen derechos. Este capítulo nos va a ayudar a humanizar la demografía y es una alegría que Mauricio esté aquí con nosotros. Y bueno, ¿por qué surge tu particular interés sobre el enfoque de derechos? ¿Cómo llegaste a él? Gracias, Ana. Primero, agradecerte a ti y a Stephanie por esta oportunidad. Eh, a ver, mi llegada al estudio del derecho o de los derechos vinculados a los fenómenos poblacionales o demográficos, en realidad es bastante casual, digamos, por decirlo de alguna manera. Yo empecé a trabajar eh, cuando salí de la maestría en un área que funcionaba en el Instituto de Investigaciones Sociales y que luego se traslada al Instituto de Investigaciones Jurídicas. Aquí, estando en esa área, que era un área que hacía investigación empírica, investigación aplicada, es que entro como investigador al instituto. Y entonces, ya siendo investigador del instituto, empiezo a buscar mi espacio, digamos, en términos investigativos, y entonces como que desarrollo mi carrera, digamos, profesional en dos ámbitos. Por un lado, en la investigación empírica, volviéndome bastante eh, perseverante, digamos, en el estudio de los métodos y las técnicas de investigación empírica, y por otro lado, vinculando eso con temas analizados, estudiados, investigados desde la sociología del derecho. Y entonces ahí es donde inicio y ahí empiezo un poco a buscar y a rastrear qué cosas se habían hecho desde la investigación demográfica, desde la investigación sociodemográfica vinculada a los derechos. Y, y entonces, bueno, empiezo ahí como a construir un poco mi trayectoria en el estudio de los derechos y los fenómenos poblacionales. Como ustedes saben, yo trabajo básicamente cuestiones laborales, cuestiones de mercados de trabajo, pero bueno, he ido como incursionando, digamos, en esta perspectiva, una perspectiva analítica, fundamentalmente, aunque también tiene una parte práctica o aplicada o de impacto, digamos, sobre políticas públicas y esas cuestiones. Perfecto. Y pensando en esa parte práctica, ¿cómo podemos medir o problematizar estadística y demográficamente los derechos? Em,
Ok, esa es una pregunta bien interesante. No es fácil de responder. A ver, cuando esto que les contaba de que yo fui como un poco rastreando qué se había hecho desde los estudios sociodemográficos vinculados al derecho, en realidad el tema de los derechos en los estudios poblacionales no es un tema nuevo, no es un tema novedoso, digamos, en este momento. En realidad, estudiar los derechos desde la investigación demográfica se rastrea hasta a la década de los 70, básicamente, fines de los 60, principios de los 70, que básicamente se utilizaba la mirada de los derechos para la investigación vinculada a temas de salud reproductiva, salud sexual y reproductiva, ¿no? Como fenómeno demográfico, el tema de la natalidad y la fecundidad. De ahí luego se fue como trasladando, digamos, la aproximación o la perspectiva de los derechos o el enfoque de derechos humanos incluso a otros temas o a otros fenómenos demográficos. Y ahí podemos hablar de los estudios sobre migración, los estudios sobre acceso a la salud, por ejemplo, los estudios sobre urbanismo, etcétera, etcétera. Eh, entonces, digamos que desde la sociodemografía, si bien no hay un desarrollo muy profundo sobre el estudio de los derechos o el enfoque de derechos para los estudios demográficos, sí hay como cierta tradición en la investigación desde esta perspectiva. Ahora, el tema de la medición de los derechos, la sociodemografía sí no ha discutido muy profundamente sobre el tema, pero sí desde la investigación jurídica, desde el derecho, incluso desde la ciencia política, sí se han hecho grandes esfuerzos y se discute y se sigue discutiendo mucho en, bueno, cómo medimos, cómo hacemos para medir el derecho. Y ahí el tema, no voy a dar una clase acá de sociología jurídica, pero básicamente como en toda investigación social, como en toda investigación sobre fenómenos sociales que se hacen desde las ciencias sociales, de distintas disciplinas, lo primero que tenemos que tener claro es qué entendemos por derechos humanos. Pero conceptualmente tenemos que entender. Y digo, parece una obviedad, pero digo esto porque en realidad la idea de derechos humanos y el concepto de derechos humanos y el pensar en los derechos humanos ha cambiado a lo largo de la historia. No, pensar en los derechos humanos en el 2023 no son los mismos derechos humanos, entre comillas esto, que de los que se hablaban en 1939, por ejemplo, ¿no? Estábamos saliendo de la Segunda Guerra Mundial, bueno, estábamos ahí en ese contexto, digamos. Eh, y entonces, también teóricamente y filosóficamente ha cambiado la concepción de los derechos humanos. Entonces, para empezar, hay que partir desde ahí. No hay acuerdos generales sobre el tema, pero sí hay ciertos acuerdos que nos permiten como definir, digamos, esta parte. Por otro lado, lo que tenemos que tener en cuenta para hacer esta medición o para intentar medir el tema de los derechos humanos es todas las discusiones que hay en términos de si los derechos que existen son solo los derechos que están en los instrumentos jurídicos, son los que están formalizados jurídicamente, o existen otros derechos que no necesariamente están ahí. Y ahí hay otras, y entran otras discusiones de distintas perspectivas. Entonces, estas aclaraciones y tener claridad en estas aproximaciones es lo que nos ha ido permitiendo ir haciendo ciertas mediciones de lo que entendemos por derechos. Hay ejercicios, hay muchos ejercicios de distintos ámbitos, de distintas instituciones, organismos internacionales, universidades que han hecho ejercicios de medición, muchos centrados en el tema de el cumplimiento de los derechos, a la efectividad de los derechos, otros enfocados al tema de cómo el Estado garantiza el cumplimiento de ciertos derechos, otros vinculados, otras mediciones, digamos, que se vinculan más a la defensa por parte de las personas o de las comunidades o de distintos grupos. Es decir, discutimos el tema de los derechos como discutimos la medición de otros fenómenos o de otros conceptos. La misma discusión que podemos tener nosotros para ver, bueno, cómo medimos a la población económicamente activa o cómo medimos la fuerza de trabajo, ¿no? Bueno, la misma discusión la tenemos en el tema de los derechos. Lo que pasa es que cuando hablamos de derechos hay que partir como de esta definición o de esta conceptualización de, bueno, ¿qué entendemos por derechos? Vamos a entender como derechos esta parte más moral, más de la ética moral, digamos, ¿no? Que nos pone en cierta posición, o vamos a hablar de los derechos solo de aquellos
que están plasmados en instrumentos jurídicos formales. Ahí es la primera distinción y a partir de ahí entonces empieza toda la discusión de qué medimos y, bueno, por supuesto, el cómo medimos, que ya sería otra cuestión. No, súper interesante lo que nos decís y bueno, justamente esta parte filosófica que mencionas y esta evolución histórica nos hace pensar que los derechos pues han estado siempre cambiando y eso es difícil siempre de medir. Además que la población es un objeto que siempre se está moviendo, pero además los derechos están como en este plano ideal, ¿no? Y además son elementos normativos que se construyen en sociedad, ¿no? Entonces, ese esfuerzo que se hace para construir, digamos, todas las normas, se hacen en un plano diferente muchas veces que la vivencia de las personas. Y entonces, ¿cómo pensás, y quizás esta pregunta es un poco también difícil, cómo podríamos estudiar todos estos cambios demográficos, o sea, la población que se mueve también desde un enfoque de derechos, pero sin olvidar las particularidades de una población que pueda ser que normativamente y en esa historia hacia los derechos, pues ha estado, digamos, un poco al margen? Sí, ahí, bueno, eh, el tema, digamos, tiene que ver también un poco con, bueno, cuál es una discusión que tiene que ver con los abogados, básicamente, pero tiene que ver con, bueno, cuál es el origen del derecho, ¿no? De dónde surgen las leyes, de dónde surgen las normas, ¿no? Bueno, y ahí está toda la parte de la teoría jurídica, que tampoco voy a entrar porque además no lo sé, bueno, no sé, no para explicarlo muy bien. Pero en el caso de los fenómenos demográficos, pensemos, cuando intentamos pensar en esta parte de los derechos vinculados con los estudios de población, quizá el ejemplo más claro, porque es el más conocido, además, como yo se los decía hace un ratito, tiene que ver con el tema reproductivo, ¿no? Eh, Ustedes saben, para los que no saben, más o menos les contamos, pero, por ejemplo, en México, en la década de los 70, hubo toda una política poblacional. Esa política poblacional estaba basada en derechos. Podemos estar más o menos de acuerdo con lo que se hizo, no estoy hablando de esa parte, pero tiene que ver con esa parte, porque cuando un Estado diseña e implementa una política de población basada, en ese caso en la década de los 70, la política de población estaba basada en la reducción de la tasa de natalidad, básicamente lo que quería el Estado mexicano era que las mujeres tuvieran los menos hijos posibles, eh, y ahora ya estamos en el extremo al que no deberíamos haber llegado, pero bueno, ese es otro tema. Eso en realidad implica cuestiones de derecho, porque cuando el Estado toma esa postura, lo que está haciendo es que las mujeres tienen el derecho a elegir cuántos hijos quieren tener y en qué momento quieren tenerlos. Ahí ya tenemos una cuestión de derechos vinculada o relacionada con una política pública y con una política de Estado. Eh, Cuando los estados, hablando de fenómeno migratorio, por ejemplo, cuando los estados deciden cerrar una frontera, pues hay derechos implicados, ¿no? O hay una intersección, digamos, de esta política que tiene que ver básicamente con seguridad nacional y con más otros elementos, y y ahí la intersección con derechos de las personas, ¿no? Entonces, los fenómenos poblacionales están naturalmente, entre comillas también naturalmente, están naturalmente vinculados con cuestiones jurídicas o con cuestiones de derechos. Hablamos de migración, nos dedicamos al estudio del sociodemográfico, digamos, tenemos la migración, la natalidad o la fecundidad, pero también la mortalidad tiene que ver con una cuestión de derechos, el acceso a la salud, el tema de educación, el tema de ahora, bueno, Ana, que es además conocedora y especialista en el tema de cuidados o de uso de tiempo, todos esos fenómenos son fenómenos poblacionales que afectan a personas individuales, pero también afectan a colectivos. Y esos son los estudios básicamente que están vinculados además con derechos individuales y en algunos casos con derechos colectivos, en general con derechos individuales. Entonces, sí hay un vínculo importante y por supuesto que hay un vínculo entre la población, el
o los fenómenos o la dinámica demográfica, digamos, con el estado de la población y los derechos humanos pensados en este sentido. Muchas gracias por tu respuesta y eso me hace pensar en la estructura de la población, ¿no? Si bien cuando pensamos en población pensamos como en un conglomerado de muchas personas que son distintas entre sí y para poder estudiarlas, pues lo que hacemos para facilitarnos un poco la vida es ir agrupando con la intención de tener poblaciones más o menos homogéneas. Eh, Esto me lleva a pensar que al ir agrupando también vamos generando como metas de vida que se han definido socioculturalmente, ¿no? Entonces, eh, ¿qué desafíos se enfrentan los estudios de población y los derechos cuando los cursos de vida no cumplen con lo establecido socioculturalmente? A ver si entendí la pregunta. A ver, pensemos que el derecho como institución, digamos, son un conjunto de instrumentos que lo que hacen es regular las relaciones sociales. Por lo tanto, lo que hace básicamente el derecho es eso, regular relaciones en general, no trabaja sobre excepciones, trabaja sobre normalidades, para ponerlo en términos estadísticos. Eh, entonces, lo que, lo, lo que se busca, digamos, en el derecho es que sea lo suficientemente capaz de regular eh, eh, la mayor, las mayores posibilidades, digamos, que hay en la sociedad. Pero también el derecho tiene particularidades. Por ejemplo, uno habla de los derechos humanos en general, pero luego cuando tú hablas de niñas, niños, adolescentes, entonces tienes un cuerpo jurídico particular para esa población. Cuando hablas de migrantes, tienes un cuerpo jurídico específico para esas poblaciones, para las poblaciones que se encuentran en esa situación. Si hablas de mujeres, por supuesto, ¿no? Tienes un marco, un cuerpo jurídico que tiene, tanto internacional como nacional, además. Entonces, creo que sí hay posibilidades de tener, ¿no? Especificidades muy concretas, pero sí hay grupos específicos poblacionales que por sus propias particularidades, el derecho entendió que tenía que regular de manera específica. Y entonces lo ha hecho, ¿no? Y además cada vez vamos como, eh, o el derecho, digamos, va adecuando la normatividad a las realidades específicas, ¿no? A medida que avanza la historia, pues hay cosas que siguen funcionando y otras que no y hay que cambiarlas, ¿no? Y entonces ahí tenemos toda la razón. No sé si era esa la pregunta, pero un poco por ahí. Sí, sí, también iba por ahí, pero también pensándolo como en cuando eh, que tenemos como marcados nuestros tiempos, como vamos creciendo, no sé, a los 18 tengo que terminar la preparatoria, incursionarme a la universidad. ¿Qué pasa cuando eso no se cumple? No, pues ahí el derecho no tiene mucho que decir, básicamente. Ah, ok. Porque, Ah, ok. a ver, eh, no, en términos de las trayectorias de vida, digamos, pues Ujú. ahí sí el derecho no tiene mucho que decir. Lo que sí es interesante cuando uno analiza o cuando uno mira desde esta perspectiva más desde los derechos humanos o del enfoque de derechos, una perspectiva más jurídica, si se quiere, es que las transiciones, por favor, ¿no? Esta idea de las transiciones en la vida de las personas, luego son raras jurídicamente. ¿No? Y eso yo ya lo he discutido mucho con colegas. eh, Esta cosa que tiene el derecho, ¿no? Que el derecho habla de niños, niños, adolescentes hasta los 17 años y a los 18 ya es adulto. Y ese cambio ocurre en un segundo, porque el adolescente que cumple años, suponga eso, a las 12 de la noche de un día, hasta el segundo antes de las 12 era un adolescente que tenía un conjunto de normas y leyes que regulaban sus comportamientos y al segundo siguiente ya pasa a tener o a estar normado por otro conjunto de leyes, ¿no? Eso se ve claramente, por ejemplo, cuando hablamos eh, de adolescentes en conflicto con la ley, por ejemplo, ¿no? Antes de los 18 años, entonces tiene que ver con el sistema para adolescentes, el sistema penal para adolescentes,
y un segundo después, pues ya pasa a ser juzgado como adulto, por ejemplo, ¿no? Pero en el término de estas transiciones o de las trayectorias de las personas, sí hay el derecho, ¿no? Dice, no se mete, digamos, ¿no? Súper interesante lo que decís, pero también quería rescatar un poquito de lo que al principio decía Steph acerca de la heterogeneidad de la población y todos estos elementos culturales. Me acuerdo de este caso, ¿no? Hace como, no sé, quizás 10 años, de estas protestas que hubo en Bolivia acerca del trabajo infantil, ¿no? Que los niños salieron a marchar pidiendo su derecho al trabajo, ¿no? Entonces, la verdad es como, ¿cómo hacemos, o sea, para tener este como equilibrio entre los estudios de población y los elementos culturales, porque el trabajo infantil en Bolivia pues es un elemento cultural bien fuerte, es una comunidad, digamos, es un país que todavía tiene arraigado muchos elementos agrícolas, ¿no? Donde hay mano de obra infantil, entonces, pues esto causó un revuelo, me acuerdo, hace 10 años, porque uno no se imagina, ¿no? Quizás en una visión muy occidental que tenemos, quisiéramos que los niños estén en la escuela sí o sí, ¿no? Pero pues ellos luchaban por su trabajo, ¿no? Por su derecho al trabajo. Entonces, ¿cómo esto se puede ver? Y porque además hay diferentes como niveles de derechos, ¿no? Está el derecho internacional, lo que digan las grandes organizaciones y luego las leyes, y luego los reglamentos y todo eso. ¿Cómo ves vos ese panorama, ese equilibrio? ¿Se puede, no se puede? ¿Qué está en disputa? Sí, ahí, sí, sí, me acuerdo perfecto del caso, pero además es uno de los temas que yo investigo, tiene que ver con el trabajo infantil. De hecho, estoy escribiendo ahora un libro con una colega. A ver, ahí hay una parte muy jurídica que yo no me voy a meter porque no tengo ni la formación ni la capacidad para hacerlo, porque además ahí también uno tiene que reconocer los límites disciplinarios, digamos. Yo estudié una cosa que no es derecho y por lo tanto hay cosas que no puedo hacer ni puedo. Y entonces ahí para eso están mis colegas o los colegas abogados que son muy buenos para hacer esta parte. Pero cuando nosotros hablamos de un poco esto que yo decía hace un ratito, cuando hablamos de poblaciones específicas o poblaciones particulares, tenemos un conjunto de instrumentos o hay instrumentos jurídicos propios o particulares. Y entonces ahí hay que mirarlos con estos ojos, ¿no? En el caso de niñas, niños, adolescentes, recordemos que el principio rector, digamos, de las posturas jurídicas y de los derechos vinculados a niñas, niños, adolescentes tiene que ver con con el interés superior del niño o el interés superior de la niñez. Y entonces la prohibición del trabajo de las niñas, niños, adolescentes, en principio tiene que ver con la protección que esta población necesita de manera especial. Es lo que se conoce como los grupos de protección especial, ¿no? Lo que llamamos durante muchos años poblaciones vulnerables, ahora llamamos poblaciones sujetos de protección especial o de atención prioritaria, ¿no? Le llaman también algunas instituciones. Entonces tiene que ver con eso, es decir, a ver, en principio las niñas, los niños adolescentes no deben trabajar y no deben trabajar y en principio lo que tienen que hacer es estar en la escuela, pero tiene que ver con, no tiene, a ver, no es una cuestión romantizada de la niñez, es una cuestión de decir, bueno, ¿a dónde, cuáles son los derechos que tiene un niño o una niña? Tiene derecho a la educación, tiene derecho a una familia, por supuesto todos los derechos humanos, salud, ¿no? Alimentación, de esta parte, pero también las niñas y niños adolescentes tienen derecho, y están reconocidos los instrumentos internacionales, tienen derecho al descanso y a la recreación. Cuando tú metes al trabajo como una variable en esta población, básicamente lo que hace el trabajo, y eso ya lo hemos visto en muchos estudios en los que trabajamos el tema, es que el trabajo interfiere básicamente con la educación, el descanso y la recreación. Es decir, es una actividad que interfiere o que vulnera tres derechos en principio, además de otros que tienen que ver con la salud física, la salud mental, ¿no? Entonces de ahí viene la discusión. Cuando los niños, estas niñas y niños en Bolivia defendían o salieron a defender el derecho al trabajo,
ahí es donde la mirada sobre el derecho sí tiene que ser mucho más, eh, por llamarlo de alguna manera, un poco más permeable, digamos, ¿no? No tan estática como suele ser el derecho. Entonces, la discusión debería pasar por otro lado, porque entonces ahí la discusión pasa por, bueno, pero ¿cuál es el papel del Estado en esa situación? O sea, el Estado le tiene que permitir a todas las niñas y niños, si quieren trabajar, trabajar. No me parece que sea la solución, o no me parece que sea una posición adecuada o pertinente. Eh, ¿Cuál es el papel del Estado? El Estado debería proteger a esa población en particular sobre determinadas situaciones. Porque el trabajo no es solo el trabajo que nosotros nos imaginamos, no es un niño sentado en una oficina. Cuando un niño trabaja, generalmente lo hace en condiciones peligrosas, lo hace en contextos particulares que también son peligrosos. Entonces, implica una serie de situaciones que no son adecuadas para las personas menores de edad, en este caso, ¿no? Entonces la discusión es muy interesante, pero se vuelve bastante más compleja, porque tú estás incorporando dimensiones y variables y cuando tú haces un estudio sociodemográfico solamente desde la disciplina, digamos, un estudio unidisciplinar, entonces miramos solamente lo que nos parece a nosotros, pero cuando empiezas a incorporar estas otras perspectivas, porque además recordemos que el enfoque de los derechos humanos es básicamente un enfoque analítico, tiene una parte práctica, pero básicamente es un informe analítico interpretativo, digamos, sí se complejiza mucho y ahí hay que recurrir básicamente a la inter y a la multidisciplina. Tu respuesta me deja como con más dudas y con más preguntas. Me sumo, me sumo a lo que te preguntaba Ana y me pregunto cómo logramos esas investigaciones, que nuestras investigaciones en materia demográfica tengan un impacto en políticas públicas. Ok, a ver, en el caso de México, México ha ratificado una serie de convenios e instrumentos internacionales de derechos humanos. De hecho, hizo una reforma a la Constitución donde pone en el centro, digamos, a los instrumentos internacionales de derechos humanos. Y eso obligó al Estado mexicano en su momento, y es lo que ha venido haciendo en los últimos años, a que todos los diseños y las implementaciones de política pública se tienen que hacer desde el enfoque de derechos humanos. Entonces, cuando nosotros hacemos investigaciones desde la sociodemografía, deberíamos pensar o deberíamos revisar básicamente la legislación para ver qué es lo que está diciendo, qué es lo que nos están marcando los instrumentos internacionales, cuáles son las obligaciones que el Estado mexicano ha asumido al momento de ratificar estos convenios o estos instrumentos internacionales. Ana lo sabe perfectamente. Como ejemplo nada más, pero no, cuando México ratificó algunos instrumentos de la OIT, se obligó, por ejemplo, a que las encuestas de empleo tienen que cumplir con las definiciones conceptuales y teóricas que la OIT nos hace, ¿no? Bueno, esa es una obligación que tiene el Estado mexicano por haber firmado un instrumento internacional, en este caso de la OIT. Pero eso pasa con muchos otros instrumentos. Y México ha hecho un gran trabajo, ha avanzado muchísimo en esto, en lo que algunos le llaman la armonización legislativa, o un poco esto de, bueno, ir adecuando la legislación nacional con los instrumentos internacionales de derechos humanos. Entonces, para mí, esa sería como la primera cuestión. Si nuestro objetivo, si nuestro interés a partir de nuestras investigaciones es tener un impacto, un efecto sobre el diseño de políticas públicas, entonces primero tenemos que tener claridad en esta parte. Y segundo, básicamente lo que tenemos que pensar es que no necesariamente todas las investigaciones se desarrollan o se piensan para tener impacto sobre el diseño y la implementación de la política pública. Hay mucha investigación que tiene un objetivo netamente académico o científico, que luego podrá tener alguna consecuencia, pero en principio no está pensada así, porque además las investigaciones que buscan explícitamente, digamos, impactar en la política pública, generalmente están pensadas desde una perspectiva más desde la administración pública y no tanto desde la sociodemografía como disciplina particular. Entonces, digo, podemos hacer el ejercicio de pensarlo desde distintos ámbitos, pero entonces sí tener esta claridad. Ahora, por supuesto que los estudios sociodemográficos o la investigación en población
eh, tiene la capacidad de impactar sobre la política pública. Porque además nosotros hablamos de la población, básicamente, ¿no? Y cuando hablamos de la población y de los fenómenos poblacionales, hablamos de fenómenos que están de alguna manera siendo atendidos o son atendidos por las distintos programas que pertenecen a políticas públicas más generales. Entonces creo que sí tenemos un impacto, sí podemos tener un impacto directo siempre que tengamos claridad en cuál queremos nosotros que sea el, el- el- el impacto que queremos que tenga nuestra investigación. Pero yo creo que tiene que ver más con un diseño específico de los trabajos de investigación, con los objetivos que estamos persiguiendo, más que con los temas en particular. Creo que los temas son muy ad hoc, digamos, con toda la política pública. Yo estaba pensando hoy que contestabas en lo difícil que es justamente documentar desde la sociodemografía alguna parte de los derechos y cómo esta misma documentación a lo mejor a veces nos pone en una posición un poco complicada, ¿no? Y pueden haber controversias, disputas, problemas éticos. Entonces, yo me preguntaba así como en tu experiencia, dado que además trabajas con poblaciones como los niños, los adolescentes, que son especiales en términos de derechos, ¿cuáles han sido como tus mayores controversias o momentos más álgidos en la investigación cuando te han puesto así como decir, híjole, realmente aquí, ¿cómo podemos resolver esto desde la academia o desde el derecho o en algún momento tenemos que renunciar a alguno de los dos o se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo? No, yo creo que sí se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Lo que pasa es que uno, hay acá regresa a una cosa que yo empecé hace un rato, tiene que conocer los límites que uno tiene, ¿no? Los límites, bueno, por supuesto los límites personales, pero los límites intelectuales, además, que tienen que ver con la formación que tenemos, con la capacidad en términos de herramientas, del uso de herramientas específicas. A ver, mi principal dificultad, quizá es una cuestión personal, eh, no lo creo porque yo luego cuando estoy con mis alumnos les pasa lo mismo y tengo que estar como todo el tiempo recordándoles, es, tenemos que ser siempre conscientes de que nosotros tenemos eso, una formación y que por lo tanto nos permite una mirada sobre los fenómenos. Es muy fácil caer en la tentación de querer hacer análisis del derecho que no somos capaces de hacer y ese es un gran inconveniente, ¿no? Luego, como que nos entusiasmamos y queremos terminar haciendo un análisis más de tipo dogmático, y eso es propio de la disciplina jurídica, no es propio de otras disciplinas. El análisis dogmático es una característica que tiene la investigación jurídica que hacen los propios abogados. Y nosotros no podemos hacer. Bueno, nosotros, bueno, Ana y yo, porque sé que Ana no es abogada, que también supongo que tampoco, pero no lo sé. Y yo tampoco lo sé. ¿No? Entonces, para mí, esa es una de las partes. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Es que estamos obligados permanentemente a trabajar o a hacer investigaciones inter o multidisciplinarias, que para los demógrafos no es una gran dificultad, porque nosotros hemos sido formados desde la interdisciplina básicamente. Entonces, no es una cosa que nos llame la atención y nos extrañe, pero hay otras disciplinas que sí les cuesta mucho trabajo. Ese es el principal desafío. A mí fue lo que quizá una de las cosas que más me costaron cuando entré al instituto fue entenderme con mis colegas, entenderme. O sea, cuando hablábamos, había momentos que yo no entendía lo que me estaban diciendo. Eh, y esa para mí fue la principal dificultad, que por supuesto que la he subsanado. He ido estudiando, he ido leyendo, he ido interactuando con ellos, hemos hecho trabajos conjuntos, que finalmente lo que sucede con eso, como toda investigación hecha de manera colectiva, es que resultan o terminan en trabajos muy ricos, o mucho más ricos que si se hubieran hecho solos, o si lo hubiéramos hecho desde una sola mirada disciplinaria. Entonces, sí se puede, es un desafío, pero es el desafío que pone la interdisciplina en cualquier otro tema, ¿no? Entonces, sí se puede, pero siempre teniendo siendo muy conscientes de cuáles son los límites que tenemos cada uno. Eh, y yo mencionaba a mis alumnos, porque luego
los alumnos vienen y dicen, no, porque revisé, no sé, la convención sobre el, no sé qué, ¿no? Los trabajadores migrantes y su familia. Y entonces puse acá los artículos y entonces empecé a analizar. Claro, y uno dice, no, 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 tú no puedes hacer eso, ¿no? Por eso, porque uno se entusiasma, ¿no? Con esta parte y ahí es donde luego podemos cometer ciertos errores. Pero fuera de eso, de que uno tiene que trabajar de manera muy consciente en esta parte, después el resto creo que hemos logrado, o se ha logrado, digamos, hacer aportes muy interesantes al conocimiento sobre distintos temas. Yo coincido contigo y me siento identificada con la parte de que nos apasionamos investigando y además pensamos en que nunca es suficiente y que ayuda a nuestras investigaciones. Pero ante esos desafíos que tenemos que aprender a lidiar con ellos y vencerlos, también me surge otra duda, que ya es más de cuestión metodológica. ¿Qué técnicas de investigación nos recomiendas para poder estudiar la población desde el enfoque de derechos? Ese es un gran, a ver, ese es un gran tema, pero, a ver, les cuento un poco por qué. Tradicionalmente, la investigación jurídica se centró en un tipo de investigación muy particular, que tiene que ver con la investigación dogmática, filosófica, teórica, y por lo tanto ha recurrido históricamente a una serie de métodos y de técnicas que tienen que ver con este tipo de investigación. Básicamente, métodos de análisis bibliográfico, análisis de discurso, ¿no? Que tiene que ver con esta parte de la investigación más, más de tipo hermenéutica, si se quiere. Ya hace muchos años, y porque la sociología del derecho, además, o la sociología jurídica, hace muchos años que se desarrolló y que se ha ido desarrollando, pero ha tenido un auge relativamente reciente, sobre todo en América Latina. Y eso obligó a los abogados o a las personas que se formaron en el derecho a mirar hacia otras disciplinas de las ciencias sociales, sobre todo a mirar esto, los métodos y las técnicas que utilizamos en otras disciplinas de las ciencias sociales. Y eso les ha costado mucho trabajo. Y hasta ahora hay, por un lado, algunas resistencias, pero por otro lado hay cierto desconocimiento, porque además en las escuelas de derecho no lo forman metodológicamente para hacer este tipo de investigación. Básicamente, los métodos y las técnicas que utilizamos en la investigación jurídica son las mismas que utilizamos en el resto de las disciplinas de la ciencia social. Podemos hacer estudios desde el enfoque cuantitativo o desde el enfoque cualitativo, podemos trabajar con encuestas, o podemos trabajar con entrevistas semiestructuradas, o grupos de enfoque, o etnografías. Es decir, recurrimos al conjunto de métodos y técnicas del que disponemos en las ciencias sociales, básicamente. Lo que pasa es que la mirada, ¿no? Bueno, esto yo lo digo a mis alumnos en mis clases de metodología, luego no todo el mundo está de acuerdo, pero yo parto como de una idea que no es mía, de otros epistemólogos, pero básicamente lo que decimos es cuando uno discute desde el método de investigación, el método básicamente te permite investigar cualquier cosa, cualquier tema. Entonces, también lo jurídico entra en esta parte, ¿no? Teniendo estas especificidades o teniendo estas precauciones, digamos, en términos de investigación, pero los métodos y las técnicas son exactamente los mismos. Y experiencias hay muchas. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas tenemos muchas investigaciones empíricas que han recurrido a distintos métodos y técnicas, pero a nivel internacional también hay muchas experiencias, ¿no? La Universidad del Externado de Colombia, que tiene un centro de sociología del derecho, tiene muchas investigaciones de ese tipo. Está el Instituto de Sociología del Derecho de Oñati, en España, en el País Vasco. En Estados Unidos, por supuesto, que hay un montón de investigaciones de la Social Legal Study, desde la corriente, digamos, del Social Legal Study. Entonces, bueno, hay muchas experiencias, muchos ejemplos, muy exitosos además, y muy importantes.
Ay, bueno, ahorita que estabas mencionando todas estas experiencias internacionales, me acordé que vos coordinabas la red de la Asociación Latinoamericana de Población de Población y Derechos. Entonces, más o menos así como cuál sería la agenda latinoamericana de los derechos o por qué, cómo podemos promover este diálogo que bien nos decís, bueno, yo ya hablo con ellos, ¿no? Pero quizás eso no es tan común, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos movernos para allá? No, a ver, hay un grupo de demógrafos o de estudiosos de la población, no sé cómo llamarnos, nunca supe cómo llamarnos, eh, eh, que nos hemos ido, digamos, hacia este lado, ¿no? Hacia este lado de, bueno, del enfoque de derechos, del estudio de los derechos humanos vinculados a fenómenos poblacionales. Les digo, muchos tienen que ver con, o sea, mucha esta gente estudia cuestiones de migración, porque además de ser un tema sumamente actual, es un tema sumamente importante además de analizar, y desde el derecho se pueden decir muchas cosas, o de los estudios sociojurídicos se pueden decir muchas cosas. Aquí en el instituto tenemos un seminario universitario, el SUDIMER, que tiene toda una línea, digamos, o tiene una perspectiva que tiene que ver con los derechos humanos. ALAP, la Asociación Latinoamericana de Población, tiene una red, que es la Red de Población y Derechos, que sí, hasta ahora la coordino junto con una colega de Argentina, eh, Laura Calvelo, y con una colega de Costa Rica, que es Laura Solís. Coordinamos la Red de Población y Derechos. No es un tema que esté instalado y generalizado en la discusión, ¿no? Porque una cosa es que la gente en sus trabajos hable de derechos, de lo que sea, y otra cosa es que los trabajos se hagan desde esta perspectiva analítica, como les decía, ¿no? Desde la perspectiva o desde el enfoque de derechos humanos. Pero hay algunos ejercicios. Yo creo que la gente que está interesada puede recurrir a estas asociaciones. ALAP es una opción, pero si nos vamos a asociaciones internacionales, LASA tiene algunas, en LASA se llaman, bueno, no me sale el nombre. Paneles, creo. Sí, no, pues son estos grupos, como estos grupos que conforman, y hay uno que tiene que ver con las cuestiones jurídicas y donde se hacen muchos, o se presentan trabajos desde la investigación sociojurídica, eh, ISA, que es la Asociación Internacional de Sociología, también tiene una parte. Es decir, hay muchas de estas asociaciones que han ido o que han venido, digamos, intentando reunir a los que hacemos este tipo de investigación. Y hay gente interesada, entonces hay que, nada, buscar para poder interactuar. En el instituto tenemos también algunos grupos, hay un grupo, hay una línea de investigación que tiene que ver con estudios empíricos del derecho en particular, pero hay otras líneas, como la línea de economía informal y derechos, que busca un poco poner esto, ¿no? Poner sobre la mesa los estudios empíricos con un tema particular que es la economía informal. Entonces, bueno, hay distintos ejemplos y yo creo que sí hay muchas posibilidades de desarrollo. Súper. No, bueno, nos dejas una tarea grande, ¿no? De investigar. Y yo creo que es un tema que se tiene que seguir transversalizando, ¿no? Como la visión, estamos acostumbrados a transversalizar el género, pero yo creo que los derechos es algo mucho más amplio y que creo que tenemos que irlos trabajando desde los estudios de población. Y bueno, siempre es un gustazo hablar con vos, Mauri. Vamos ahí a seguir tu trabajo. Vamos a poner por ahí un par de las ligas a dónde está la red de investigación de ALAP. La vamos a dejar aquí abajito en la descripción del capítulo. No sé si querés recomendarnos algún sitio particular, también lo ponemos, Mauri. No sé si la red de economía informal tiene algún sitio web. Ok, no, primero agradecerles a ustedes por la invitación. Espero haber sido lo suficientemente claro y que haya sido de interés para los que van a escuchar esto. Yo creo que, a ver, pueden compartir ahí la liga del instituto, que pueden encontrar un montón de eventos, tenemos cursos diplomados, están los sitios de las líneas de investigación también ahí en la página. Creo que una buena recomendación. ALAP, por supuesto, están las distintas redes, pero ahí está la red de población y derecho.
Y a los que estén interesados, pues igual, pues aquí en el instituto estamos a las órdenes. Ay, qué bien, muchísimas gracias. Y la verdad es que el Instituto de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM nos queda muy cerquita, pero quizás no lo sentimos tan cercanos. Sí, luego pasa, no estamos tan cerca y luego o no nos vemos, o no hacemos cosas, o no nos comunicamos. Pero bueno, intentaremos hacerlo con más frecuencia. Y tendremos Esto, que organizar alguna cosa presencial. sí, definitivamente. Es necesario, es lo único que nos falta para cerrar con broche de oro este bello conversatorio. No, gracias a ustedes. Muchas Un placer. gracias, Mauricio. Bueno, a los que nos escuchan, gracias por sintonizarnos. Les esperamos el próximo capítulo y no olviden suscribirse al podcast porque tenemos más capítulos, se vienen más capítulos, más temas igual de interesantes. Y recuerden que también tenemos un sitio web que también se los vamos a dejar aquí en la descripción del capítulo, donde pueden consultar distintos recursos de la demografía. Bueno, además de que en Spotify y en los demás lugares estarán todos los capítulos de los podcasts, pues ahí también tenemos el material de diferentes talleres, vamos a tener el material del conversatorio que vamos a tener de manera presencial, entonces estén listos porque además también se viene un montón de información bibliográfica. Hemos estado trabajando en un sotero muy interesante con los compañeros aquí del equipo Demos. Bueno, hasta la próxima. Demos es un podcast producido por el proyecto PE 303423, Recursos Didácticos para la Enseñanza de la Sociodemografía, que forma parte del Programa de Apoyo a Proyectos para Innovar y Mejorar la Educación, PAPIME, de la Dirección General de Asuntos de Personal Académico, de GAPA, en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM.